situación que no podemos soslayar, y es el hecho de que las familias están siendo afectadas de diversas formas, afectadas, y como dije, bajo el plan y bajo la mirada amorosa del Señor. Todo tiene un propósito, pero es un propósito que para que se cumpla tenemos que estar insertos en la mente de Cristo y en la voluntad de Dios. Y quiero hacer una breve reflexión con respecto a esto. Hay una idea que se expande dentro de la cristiandad en los últimos 50 años, y es el hecho de que nosotros pensamos o creemos, y hay cierto fundamento, pero no es así exactamente, que por el hecho de ser hijos de Dios, por el hecho de ser hombres y mujeres lavados y comprados por la sangre de Cristo, pero sobre todo por el hecho específico de la adopción, es decir, por el hecho de haber sido adoptados por Dios y por lo tanto por haber recibido del Padre Celestial una identidad y un linaje real que nos hace miembros de la familia de Dios. Tenemos nosotros la facultad de hablar con una palabra que ya no es simplemente aire caliente, sino poder de Dios, y que ese poder se manifiesta en la creación. Y ahorita lo que dije hasta este momento es completamente correcto conforme a la Biblia, pero yo creo que usted se dé cuenta de lo que dije: poder de Dios, poder de Dios. El mismo Jesús, estando en la carne, manifestó con toda claridad que las palabras que él decía, él dijo: mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Y dijo innumerables veces: aquel que hace la voluntad de mi Padre, como requisito para todas las maravillas, milagros y bendiciones de la gracia. Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús mismo declaró de sí que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Yo quiero que usted considere en todo momento que este es un requisito que se tiene que cumplir sí o sí, para que usted y yo podamos cumplir lo que dice la palabra, de que íbamos a hacer cosas aún más grandes que las que hizo Jesús. No es una cuestión de simplemente cesión de poderes de parte de Dios hacia sus hijos, para que ahora los hijos los ejerzan como se les da la gana. No es así. Naturalmente, sí tenemos nosotros ya lo hablamos en un manantial, sí tenemos nosotros una facultad dada por Dios de ejercer nuestra voluntad. Pero el ejercicio de la voluntad del Hijo, del buen Hijo, es para tomar una decisión, y solo una: de decidir hacer la voluntad del Padre. Negarnos a nosotros mismos para que el Padre sea quien obre a través de nosotros, y para que lo que hagamos nosotros sea la voluntad del Padre. Quiero llegar a esta conclusión sencilla. Nosotros tenemos capacidad espiritual, sobrenatural, de parte de Dios, para poder declarar la voluntad del Padre y que sea hecha, para poder expresar los decretos del Padre y que se cumplan, para poder establecer en la tierra como en el cielo la voluntad perfecta de Dios. No nuestra voluntad, no nuestros decretos, y no tenemos ninguna capacidad para establecer estatutos, leyes, ni ninguna otra clase de palabra de autoridad que solo le corresponde al Padre Celestial. El mundo te ve a ti y me ve a mí. Llegar al lecho de un enfermo y decirle: sé sano en el nombre de Jesús, y que el enfermo se levante y sane, y probablemente va a decir: es que fue Alex, o es que fue Claudia, o es que fue Jorge el que lo sanó. Y es posible que lo vean así, y es posible que no haya no haya nada extraño en eso, porque es lo que los ojos de la carne ven. Pero solamente el enfermo va a sanar si antes el Padre de los cielos había decretado sanidad para esa persona. Amén.
Si no, tú te puedes voltear de cabeza, decretar 300 veces, gritar, chillar, orar, ungir. Y si Dios ha decretado que es el tiempo final para una persona, porque ya lo quiere en su presencia, el enfermo no va a sanar de esa enfermedad para seguir caminando en este mundo, sino que va a recibir la sanidad superior, que es la paz del reposo en la tumba hasta el día de la resurrección. Esto es algo muy importante y quiero que usted lo entienda y lo tenga presente, porque en estos tiempos habemos dos clases de siervos de Dios. Estoy hablando de siervos de Dios, de verdaderos siervos de Dios. No estoy hablando de pastores o de profetas o de evangelistas, sino de cada miembro de la iglesia, porque todos somos siervos de Dios. Pero solamente habemos de dos clases: los que nos quedamos sentados viendo la gloria de Dios, y los que tomamos la decisión de levantarnos para ser parte de la gloria de Dios. Y da miedo, asusta, porque ciertamente, si hay algo que da miedo, es que tus palabras, que mis palabras sean echadas por tierra cuando yo voy y declaro bendición, cuando yo voy y declaro sanidad, cuando yo voy y declaro prosperidad, cuando yo voy y abro mi bocota y digo algo que Dios no me dijo y entonces no se cumple. No quiero abundar en las experiencias que he tenido, pero yo he tenido de las dos experiencias, es más, de las tres. He tenido la experiencia de sentir en mi corazón algo que Dios puso y no declararlo, no atreverme a decirlo, guardar silencio y que tenga que llegar alguien más a hacerlo y haberme sido arrebatada esa corona. He tenido la experiencia de llegar y en mi emoción humana, en mi falta de doctrina o en mi necesidad de decir algo que en ese momento haga sentir bien a la persona, declarar algo que Dios no me dijo y que no se cumpla. Incluso el decirle a una persona: sé sano en el nombre de Jesús, y que se muera. Sí, lo he vivido en alguna ocasión de mi vida, lo tengo muy presente. Y también me ha pasado que llegue y que Dios me diga: lo voy a sanar. Y que yo le unja y que le diga: eres sano en el nombre de Jesús, y que se levante milagrosa y sobrenaturalmente sano. En todos los casos Dios estuvo presente. Amén. Pero solamente en el último de los tres casos yo obedecí lo que Dios me estaba diciendo. Pero eso depende de mí. Es una mentira que lo que yo diga se va a hacer, que lo que yo decrete se va a cumplir. No es verdad. Lo que yo diga se va a hacer si ya es un decreto de Dios. Y el Espíritu Santo me lo va a hacer saber. Y el poder del Espíritu Santo que mora en ti te lo va a hacer saber también a ti, y tú vas a saber lo que tienes que decir cuando una persona te llame para decirte: tengo un problema, tengo una necesidad, tengo una situación difícil, me falta el dinero, tengo un enfermo, tengo un problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Entonces tú le vas a decir a Dios: Señor, ¿qué decretas? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu plan? Y entonces, cuando abras tu boca, lo que vas a decir es palabra de poder, porque proviene del Padre Celestial. Y eso es lo que hoy la gente necesita. Es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito, y es lo que necesita tu prójimo. Tu prójimo próximo, que puede ser el que está a tu lado en este momento, que está en tu casa, o tu prójimo no tan próximo, que puede ser tu vecino, o puede ser una persona que te topaste en la calle. Brevemente, ya para terminar esta reflexión, hace algunos años la hermana Blanca, mi hermana Blanquita Estrada, que ya está con Cristo, nos platicaba que ella andaba en la calle con el pastor Jesse, con el apóstol Jesse, y de pronto vi una mujer que cojeaba y que tenía una cara de que ella lo había sufrido todo, de tristeza, de amargura, y el Espíritu de Dios le hizo sentir a mi hermana Blanca que esa persona necesitaba una palabra de bendición. Pero no creo que se bajó del coche y fue, no era necesario. Solamente el Señor puso en su corazón que ella extendiera su mano y dijera: Señor, ten misericordia de esta mujer, bendícela.
Y a ojos, a la vista de ellos y de quien quiso verlo, de pronto esta mujer se enderezó. Y puso una cara de maravilla, una cara de susto, y probablemente no supo en ese momento, porque ellos se fueron, no supo qué le había pasado. Yo creo que Dios tenía un plan, y yo creo que Dios hizo que alguien pudiera declararle de dónde había venido la bendición. Pero así es como Dios hace las cosas. No se necesitan gritos o sombrerazos, sino estar lleno del Espíritu de Dios. Y eso no es para unos cuantos, porque dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, que en estos tiempos, en los tiempos postreros, el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí, y tenemos que estar conscientes de que para que suceda, lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos. Hoy hay necesidades, hoy hay luchas, hoy hay familias que han sufrido la pérdida de alguna persona amada y desgraciadamente en la carne. Digo desgraciadamente porque quiere decir que todavía necesitamos crecer, pero es bien difícil. En la carne nos dolemos por los que han partido, y es razonable, y el Señor nos lo entiende y lo sabe y nos da consolación. Pero es necesario que no dejemos de orar, que no dejemos de extender nuestra mano de misericordia a los necesitados, y que los que estamos necesitados no dejemos de clamar a Dios y de tener confianza en que el Señor nos va a dar la respuesta a todas las cosas que se vienen.